Bueno, desde mi punto de vista, creo que aquí lo que es importante, o lo primero que deberíamos hacer, es reformular la pregunta que me hacéis, y en vez de pensar qué relación se establece entre el arte y la educación, deberíamos de pensar qué relación sería interesante que se estableciese entre el arte y la educación. De alguna manera diría que la educación se apropia de las estrategias artísticas porque permite lo especulativo, permite que lo posible aparezca. Dado que no tiene unas reglas curriculares, ¿no? Desarticula el canon hegemónico, pasamos de un discurso a la posibilidad de algo discursivo y, sobre todo, el objetivo principal es esa generación de masa crítica, ¿no? En el transmitir del conocimiento. La educación y el arte son prácticamente partes distintas de un mismo proceso que tiene que ver con la comprensión del mundo. En esa medida, el arte y la educación están intrínsecamente vinculados a partir de procesos que tienen que ver con la exploración y también con el procesamiento de la información que se percibe, que se produce a partir de nuestra relación con el mundo. Es muy tentador pensar que educación y arte en el fondo son la misma cosa y ciertamente comparten muchos fines y muchos métodos muy parecidos. Es decir, si pensamos el arte como un sistema de comunicación, como una transmisión, como un contenido específico que se genera en una obra y que recibe una persona, es obvio que los paralelos estructurales con la educación son muy fuertes, ¿no? El arte le sirve a esa crisis educativa como para tener un nuevo tema. Sin embargo, la condición del arte es la crisis. La crisis porque el arte de alguna manera derriba certidumbres, las imágenes son ambiguas, es difícil encasillar una imagen para que sea solo una cosa. Es más, es imposible decir que a la luz de una lectura o una interpretación de arte decir que una cosa solo significa una cosa. Entonces el arte es muy útil dentro del educativo porque ayuda a eliminar certezas, ayuda a evitar jerarquías. Por más que un profesor diga esta imagen es esto, siempre hay espacio para interpretarla de otra manera. Tendríamos que pensar también, digamos, de una manera más estructural, ¿qué es estudiar arte? ¿Es estudiar la historia del arte? ¿Es estudiar la historia del dispositivo exposición? ¿O es estudiar, digamos, realizar la investigación directamente sobre el objeto de estudio, que sería la obra de arte? Yo pienso que hay un ingrediente de los tres. Pero cuando se habla de investigación en arte, muchas veces se habla de un periodo que antecedería la relación de la obra. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que la investigación en arte se hace directamente en la obra. Es interesante pensar estas implicaciones, sobre todo cómo se negocian en la mayoría de los programas universitarios de arte, las expectativas con las que los estudiantes van a estudiar arte y el tipo de respuesta que estos programas intentan dar a esas expectativas, que muchas veces están construidas desde una romantización de la figura del artista como un productor de bellos objetos de importancia histórica, ¿no? Un creador solitario. Es también interesante como dentro de este punto de vista, como la mayoría de estos programas profesionales se basan en esta idea, aunque esta no se corresponda con el contexto donde estos artistas van a desarrollar su práctica. Los departamentos educativos tienen millones de desafíos y eso es en parte porque es uno de los departamentos más complejos que hay en una institución cultural. Yo diría que es una de las misiones principales del departamento educativo y es por eso que es tan complejo, es empoderar a sus públicos para que dejen de ser simplemente públicos y pasen a ser usuarios o participantes de lo que sucede en las salas y en los contenidos del museo. Creemos que es una pregunta bastante compleja porque las áreas educativas reciben a públicos distintos y de alguna manera tienen distintos objetivos. Pero lo que creemos fundamental y lo que estamos trabajando en este momento es sobre el cambio de las expectativas que tienen los visitantes o los usuarios del museo acerca de venir y buscar información que tiene que ver con una información intelectual, que puede ser sobre una obra, sobre un artista o sobre una época. Lo que nos interesa desde el área de educación es fomentar una experiencia, que el visitante venga al museo y se lleve algo más que información.
Bueno, la mediación creo que es fundamental a la hora de entender el museo como un órgano vivo y un órgano que se conecte con el público. Creo que la mediación no es una única y rígida, sino que hay diferentes formas, diferentes maneras de acercarse, de realmente ponerla en práctica, y sobre todo porque también hay diferentes niveles de esa mediación. Hay gente que igual no la necesita tanto o la necesita para unos aspectos y hay otra gente que la necesita de otra manera. A mí me parece una herramienta fundamental porque es para mí la manera, la metodología en la que la educación y los procesos educativos van a tener inserción o se van a acercar a un público que los demanda, los necesita o que simplemente quiere entender o abrir o que le aporten otra serie de iniciativas, de conceptos, de conocimientos alrededor de una muestra, de un artista o incluso del museo en general. El proyecto educativo de NCARTE, lo que implica esto es siempre buscar formas de mediación no tradicionales, experimentales, que vayan más allá de la pura explicación de la obra de arte como transferencia de información que no nos va a servir para nada. Sino que se trata de buscar formas de desengranar, de desenvolver, de abrir pues, significados dentro de la obra de arte que tengan que ver con el proceso creativo del artista, por un lado, y por otro lado generar un conocimiento que venga del espectador mismo. Me parece que la mediación no le quita ni le agrega nada a una obra, digamos, la obra es independiente de la mediación. Lo que se puede modificar de manera decisiva y radical muchas veces es la experiencia que determinado público o determinada persona tenga de esa obra o de la relación que establezca con una exhibición, con un museo, con una pieza. Es muy importante si la mediación entiende que lo que puede generar es en ese vínculo que se genera entre el visitante, y estoy hablando específicamente de museos, entre el visitante y la obra, si la mediación puede interceder para que ese espacio que se crea entre los dos, para que ese vínculo sea un vínculo crítico, que recupere el contexto, por ejemplo, de la pieza, que muchas veces en el museo ha desaparecido, por ejemplo, o que ponga en relación o en diálogo esa pieza con otro tipo de producciones que también aparecen en la exposición o que están fuera del museo. En ese sentido, evidentemente está enriqueciendo la experiencia que uno puede tener en una exposición y en el museo.